Bien, vamos entonces a iniciar con el tema del día de hoy. El símbolo del águila tragándose la serpiente, conferencia número 23 de la fase B. Estamos a ley de 2 conferencias para culminar este ciclo, pero recordemos que los ciclos son repetitivos. Es decir, cuando terminemos este ciclo, pues inmediatamente una semanita por ahí nos tomamos para invitar a más personas, pero estamos inmediatamente iniciando con otro ciclo de las conferencias de la fase B desde la número 1, conjuntamente pues con el ciclo de la fase A que también pues finaliza pues ahí mismo con este, pues ahí los estamos iniciando. Bien, entonces vamos a iniciar sin más preámbulos esta conferencia del día de hoy. El símbolo del águila tragándose la serpiente. A ver, por acá. Bueno, disculpen, estaba arreglando algo por acá. Pero bueno, ya estamos listos. Bien, ahora sí, discúlpenme por ese tiempito que me tomé arreglando algo aquí en el programa. Ahora sí vamos a iniciar con la conferencia número 23, como les decía, titulada El símbolo del águila que se traga a la serpiente. Bueno, lo primero es que, hablando un poquito de lo que es la serpiente, ustedes han visto, quizás pues han leído, han escuchado, ¿no? Sobre pues ese tema. Han visto cómo la serpiente en muchas culturas y pues en muchos tiempos diferentes, pues ha sido catalogada como un símbolo de sabiduría. ¿Sí? E incluso pues aquí nosotros hablamos de la serpiente, hablamos de levantar pues la serpiente, ¿sí? Hablamos también de lo que es la kundalini. Cuando hablamos de la kundalini, pues sí, estamos hablando de una serpiente, pero ¿por qué? ¿Por qué se le llama de esta manera? ¿Por qué se relaciona con una serpiente? Porque pues la kundalini no es nada más ni nada menos que esa energía que nosotros hacemos ascender a través de la práctica de suprasexo a lo largo de nuestra columna vertebral. Esa energía que se va condensando en cada una de nuestras vértebras llega hasta el entrecejo y ahí, como ustedes pueden ver en esta imagen, se forma pues lo que es una serpiente cascabel. Esa pues es la Kundalini, también conocida como la serpiente de los mágicos poderes. ¿Sí? Porque a medida que nosotros vamos haciendo este trabajo, donde vamos condensando esa energía en cada una de esas vértebras, donde vamos creando los diferentes cuerpos, y recuerden que para cada cuerpo pues hay que levantar esa serpiente, ¿sí? O sea, cada cuerpo conlleva la levantada de una serpiente. Esto quiere decir que para cada cuerpo tenemos que hacer ese proceso de condensar la energía creadora sexual en esa columna vertebral. Y es un proceso que, como ya vimos anteriormente en primera montaña, lo hemos de hacer 5 veces para lograr esas iniciaciones de misterios mayores e ir creando los cuerpos correspondientes. Pero cada vez que nosotros vamos haciendo esto, conjuntamente con el trabajo de los otros 2 factores, pues vamos desarrollando virtudes, vamos desarrollando facultades, vamos desarrollando también y adquiriendo poderes, ¿sí? Poderes que pues van a ser conferidos a nosotros en su totalidad cuando nosotros nos convirtamos completamente en serpientes, porque no es suficiente con que nosotros despertemos esa serpiente, proceso que ya hemos explicado anteriormente, cómo se da lo que es la prendida del fuego. Hablamos también de cómo se van logrando esas iniciaciones de misterios mayores, pero no basta con despertar la serpiente. Tenemos nosotros que luego ser tragados por la serpiente y convertirnos en la serpiente para que entonces podamos hacer uso de todas esos poderes, ¿no? Que confiere pues esta maravillosa energía que no es más que pues nuestra energía creadora sexual condensada y bueno, cristalizada en cada uno de esos cuerpos que nosotros pues vamos a ir creando.
¿sí? Pero vamos a recordar un poquito cómo nosotros pues llegamos a ese punto. Nosotros cuando recibimos el conocimiento se nos abren dos caminos, el camino del práctico y el camino del creyente. Uno recibe el conocimiento, a uno le gustan pues estos temas, uno se emociona cuando ve las conferencias, ¿sí? Y uno pues es un simpatizante del conocimiento, digámoslo así. Cuando pues uno entonces comienza a practicar lo que va aprendiendo aquí, comienza a aplicar esos tres factores para la revolución de la conciencia, es cuando entonces se van equilibrando esos centros, es cuando nosotros luego se da esa prendida del fuego e iniciamos ese proceso de creación interna. Primero vamos a regenerar nuestro cuerpo físico, luego vamos a regenerar el cuerpo vital, luego vamos a crear el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, ¿sí? A este proceso pues se le conoce como el Génesis, también se le conoce como la primera montaña. Recuerden que pues para esto tenemos que estar practicando los tres factores para la revolución de la conciencia. Nacimiento espiritual, para darle un sabio uso a nuestra energía sexual que es creadora, la vamos a canalizar hacia adentro y hacia arriba. Muerte psicológica, porque con ella vamos a liberar todas esas esencias que están atrapadas por nuestras diversas formas equivocadas de ser o defectos psicológicos. Este es el factor que nos permite a nosotros liberar nuestra conciencia, ¿sí? Liberar y despertar nuestra conciencia, liberar esas esencias que luego van a ser utilizadas como materia prima a través de esa práctica de suprasexo para ir creando y regenerando pues estos diferentes cuerpos que hemos mencionado acá. Y el sacrificio por la humanidad, que pues es el que nos permite generar esos méritos del corazón para nosotros ir avanzando en este trabajo interior e ir haciendo ese proceso de creación, ¿sí? A medida que uno va pues regenerando, creando estos cuerpos en ese proceso que se le conoce como el Génesis o primera montaña, bueno, allí vamos, como les decía, desarrollando unas virtudes que van a salir cada vez que nosotros eliminamos a esos defectos psicológicos. Si, por ejemplo, eliminamos el yo de la ira, pues ahí sale la dulzura, ahí sale lo que es la mansedumbre. Cuando eliminamos la pereza, pues ahí sale lo que es la diligencia. Eliminamos la lujuria, de allí sale lo que es la castidad, ¿sí? Pero también con ello se van desarrollando pues diversas facultades, como la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia o el oído mágico, esa capacidad de recordar, por ejemplo, vidas pasadas, que si la intuición, que si poder ver, por ejemplo, a los elementales y así. Así sucesivamente hay muchísimas pues facultades que se van obteniendo y poderes también. Cada vez que nosotros creamos un cuerpo, pues eso nos confiere poderes. Por ejemplo, cuando nosotros regeneramos el cuerpo físico, como ya estamos dominando nuestra tierra interior, pues adquirimos el poder de dominar esa tierra externa, dominar a los gnomos o los pigmeos, que son los elementales de la tierra, ¿sí? Luego, pues regeneramos el vital. Allí dominamos nuestras aguas internas, entonces pasamos a dominar esas aguas externas y sus elementales. Lo mismo con el astral, que está relacionado con el fuego. Dominamos nuestro fuego interno, pues pasamos a dominar el fuego externo y las salamandras del fuego. Con el mental, que está relacionado con el aire, como vamos a dominar ya nuestro elemento aire interno, entonces pasamos a dominar yosos. Bueno, por aquí veo que estamos otra vez en línea. Vamos a arreglar esto por acá. A ver, segundito, por favor. Voy a arreglar algo aquí en el programa para que no se vuelva a parar. Bueno, ahora sí. Bien, entonces les decía que como nosotros ya estamos dominando esa naturaleza interna, pues pasamos a dominar esa naturaleza externa y eso nos confiere pues unos poderes muy grandes.
Pero fíjense que todavía, como uno no ha llegado a ese nivel de pureza, todavía no ha alcanzado pues ese máximo nivel de conciencia, pues uno enteramente no puede disponer. ¿Sí? Mm, Bueno, chicos, esperemos que ahora sí no haya más interrupciones. Bien, entonces aquí hablábamos del proceso de primera montaña, donde vamos a estar creando los cuerpos solares, ¿sí? Una persona que ya hace el trabajo con los primeros 5 cuerpos, pues es una persona que llega a ese nivel de hombre, encarna su alma humana, tiene un 78% de conciencia libre y despierta. Nosotros en este punto en el cual estamos tenemos un 3% de conciencia que no está atrapada por los defectos psicológicos. En la mayoría de nosotros pues está dormida, fascinada con las cosas de la personalidad. ¿Sí? Y pues somos unos animales intelectuales. Es en este proceso donde vamos creando esos cuerpos y para ello necesitamos practicar magia sexual, necesitamos liberar esas esencias atrapadas y también desarrollar lo que es el amor, donde nos vamos a convertir en hombres. Cuando se llega pues a ese punto donde se crea lo que es el cuerpo causal, allí pues se encarna lo que es el alma humana y surge la elección del camino. Allí se aparece ese entrenador psicológico que nosotros tenemos, también conocido como el Lucifer, y pues nos pone a elegir entre el nirvana o el camino directo. El nirvana, pues obviamente nos saca de pues ese camino hacia la autorrealización. ¿Sí? Una persona que elige el nirvana, pues es una persona que va, digámosle así, a habitar sociedades más elevadas que esta, porque estamos hablando ya de hombres, de seres que tienen un alto nivel de conciencia, pues ya despierto y libre. Es una persona a la cual va a recibir muchísimo dharma porque hasta ese punto es mucho el trabajo que se ha hecho. Pero no es el camino que nos lleva a esa purificación o que nos lleva también pues a esa cristificación para lograr lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser, sino más bien nos saca, nos aparta, nos convierte en traidores de nuestro Cristo íntimo, ¿sí? Bien, una persona entonces que elige el camino directo, pues esta persona adquiere el derecho de unirse con su alma divina. Allí se da aquello que se le conoce como el matrimonio perfecto, la unión de lo humano con lo divino, ese triángulo que baja, que representa el alma divina, y ese triángulo que sube, que representa el alma humana. Y juntos, cuando se unen, forman lo que es la estrella de Salomón. A esa unión se le conoce como el matrimonio perfecto. Y recordemos que pues es de esa unión que nace esa fuerza crística. ¿Sí? Y entonces allí se inicia lo que es el proceso de la segunda montaña o fin por el fuego. Bien, esta montaña, esta segunda montaña inicia cuando nace ese Cristo. ¿Sí? Ese Cristo que viene a llevar a cabo diversos trabajos que solamente el Cristo puede realizar. Esta, la segunda montaña, pues es la montaña más dura, es la montaña más fuerte, es la montaña de la muerte. Solamente pues el Cristo, esa fuerza crística, nos puede impulsar, nos puede dar esa revolución para culminar con éxito esta segunda montaña. ¿Sí? Este Cristo pues tiene que seguir trabajando con los 3 factores para la revolución de la conciencia porque hay que crear los 7 cuerpos de oro. Esos cuerpos que nosotros teníamos en la primera montaña pues ya no nos sirven, necesitamos purificarlos. Esos cuerpos de la primera montaña son cuerpos solares. Ahora necesitamos cuerpos de oro, son cuerpos más puros, ¿sí? Es tanto así que pues para que esa fuerza crística pueda penetrar completamente en nosotros necesitamos estos cuerpos que son pues más fuertes, que pueden tolerar el voltaje de ese Cristo. Los cuerpos solares pues no podrían soportar el voltaje del Cristo. Hay otros trabajos que pues esta fuerza crística tiene que llevar a cabo.
¿sí? Como por ejemplo la limpieza de los establos. Allí se tienen que eliminar esos defectos psicológicos que quedaron a medio salcochar de la primera montaña, ¿sí? También tiene que ir bajando en cada una de esas esferas dantescas que hay sumergidas en el planeta Tierra a eliminar esos yoes, esos grandes defectos psicológicos que se encuentran allí en cada una de esas esferas, como veíamos en la conferencia número 21, ¿sí? También pues tiene que pasar todo el Vía Crucis tal cual como lo pasó el Maestro Jesús. Recordemos que el Maestro Jesús pues vino aquí a enseñarnos el camino de la cristificación. Ese era su propósito cuando pues él hablaba ya encarnando el Cristo de que teníamos que seguirlo. ¿Sí? O de que él era el camino, la verdad y la vida. Nadie llegaba al Padre si no era por él. ¿Sí? Hablando de cómo nosotros, pues, en ese momento de elección, pues teníamos que elegir cristificarnos para que esta fuerza crística naciera, para que ese fuego, pues, naciera en nuestro interior, pero también nos muestra todo el proceso que el iniciado debe de pasar internamente para lograr lo que viene siendo la resurrección, ¿sí? Todo lo que se tiene que pasar en este proceso de segunda montaña. Recordemos que pues también otro de los grandes trabajos, y diría yo que el principal, pues es eliminar esos 7 yoes causa, que son las cabezas de las legiones de yoes que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿sí? Esos 7 pecados capitales, como también se les conoce, que vienen siendo pues la raíz, ¿no? De todo el ego que nosotros tenemos en nuestra psicología. Entonces, ese Cristo tiene que eliminar el ego y la sombra misma del ego. Y también tiene que pagar lo que viene siendo el karma duro. Recordemos que el karma duro no se negocia como los otros karmas, que sí pueden ser negociados. Este no, este tiene que pagarse con dolor, y ese karma duro está relacionado con lo que es pues la fornicación, ¿sí? Delitos contra el Espíritu Santo que están relacionados con eso. Que recordemos que la fornicación pues es la expulsión de la energía creadora sexual fuera del cuerpo a través de la eyaculación o del orgasmo. También pues tiene que hacerse cargo de lo que es la enseñanza a nivel mundial. ¿Sí? Entonces aquí vemos que en la segunda montaña, ese maestro que ha encarnado esa fuerza crística, pues tiene que seguir trabajando con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Cuando termina esta segunda montaña, ese maestro tiene un 99% de conciencia libre y despierta. Cuando termina esta segunda montaña, pues alcanza lo que es la resurrección, porque esta montaña termina cuando se eliminan esos 7 yoes causa, ¿sí? Y se terminan de crear esos 7 cuerpos de oro. Bien, luego se pasa a la tercera montaña. Aquí, pues es que entra en escena ese símbolo del águila que se traga pues la serpiente, porque el águila tragándose la serpiente no viene siendo pues un paso, ¿no? O una sola cosa, un solo suceso, un acontecimiento, sino que nos habla de los trabajos que tienen que hacerse en la tercera montaña, que viene siendo pues el último gran trabajo para nosotros alcanzar o lograr lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser. Esta pues es la montaña del sacrificio por la humanidad. ¿Sí? En esta montaña, por ejemplo, se tiene que romper con lo que es la mecanicidad. Ya vamos a hablar pues de eso en un momentico. Se tiene también que dejar un discípulo. Se tiene que dejar una persona que ya haya pasado a segunda montaña que se haga cargo de la enseñanza mundial, porque ese espacio no puede quedar vacío, ¿sí? Y hasta tanto, pues ese maestro no tenga ese discípulo que ya haya elegido camino directo, pues no puede fusionarse completamente con lo que viene siendo, pues el absoluto, ¿sí? Bien, aquí, pues en esta tercera montaña tiene que romperse, como les decía, la mecanicidad. La mecanicidad, pues es esa misma ley del 3. Recordemos que el 3 crea. ¿Sí? Entonces, mientras esté pues esa mecanicidad, mientras pues estén esos 3 aspectos que no se hayan fusionado, bueno, entonces ese maestro está sometido por esas 3 leyes, ¿sí? Y no puede volver a lo que es el absoluto. Para volver al absoluto, pues se tiene que volver como se salió de allá, como una unidad.
no en 3 ni en 2. Entonces aquí en esta tercera montaña tiene que acontecer una especie, digámosle así, de muerte mística, donde esas 3 leyes mueren para convertirse en una, ¿sí? Se tiene pues que vivir ese proceso. Si nosotros recordamos la conferencia número 49 de la dualidad, vemos que nosotros salimos del absoluto como unidad. Y luego que salimos, para poder hacer el trabajo, tuvieron que darse todos esos desdoblamientos. Pero entonces ahora, para volver al absoluto, también. O sea, esas leyes, esos aspectos, tienen que ser fusionados hasta que quedemos convertidos en una cosa, en una unidad. Y de esa manera entonces podemos volvernos a fusionar con el absoluto, ¿sí? Bien, en esta tercera montaña, pues vamos a encontrar estas 3 fuerzas, que son el Cristo, el Espíritu Santo y el Lucifer. ¿No? Recordemos que el Lucifer pues es ese entrenador psicológico nuestro, es una parte pues de nuestro ser. ¿No? Lo primero que va a pasar es que el Cristo se va a fusionar con el Espíritu Santo. Y en este proceso entonces se van a ir creando los cuerpos de luz. Para nosotros podernos fusionar con nuestro Padre, tenemos que ahora purificar esos cuerpos de oro. Hay que pasarlos de oro a cuerpos de luz. Y eso se va a hacer mientras se van fusionando estas fuerzas, el Cristo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Se va a crear entonces ahí el cuerpo físico de luz, cuerpo vital de luz, el astral, el mental, el causal, el búdico y el átmico de luz. Algo también pues importante a saber es que ya en esta tercera montaña pues este maestro no va a practicar magia sexual con la pareja física. Ya ahí se da pues esa separación, ahí se cumple ese dicho que dice hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Pero estamos hablando de muerte en el ámbito espiritual, de muerte de todo el ego, de todos esos yoes, y eso se dio en el proceso de segunda montaña. Ahora en tercera montaña, este maestro va a practicar con su alma divina. Entonces, mientras practican, van creando esos cuerpos de luz, entonces ahí se van fusionando esas 2 fuerzas, el Cristo y el Espíritu Santo, y se convierten en un Elohim. Recuerden que la palabra Elohim significa dioses y diosas, ¿sí? Entonces queda convertido en algo como lo que vemos acá, un ser andrógino que ya tiene las 2 polaridades integradas en una. Ese viene siendo pues el primer paso. Bien, en el segundo paso, entonces el Cristo, Espíritu Santo, se tiene que fusionar con el Lucifer, que viene siendo pues ese entrenador psicológico. Ya pues el Lucifer, que está simbolizado, representado por ese dragón, pues ha tentado este maestro a más no poder, y ese maestro ha salido pues exitoso en todas las pruebas que éste le ha puesto. Sí, entonces ya pues como este no tiene que tentar, pues ya ahí terminó, digámosle así, su función, ahí terminó pues su trabajo. Sí, ya le ha vencido, le ha ganado en todas las pruebas, entonces es ahí donde se fusionan estas 2 partes. Y también en ese proceso se viene liberando ese 1% de conciencia restante que faltaba, ¿no? Para alcanzar lo que es el 100% de conciencia despierta. Cabe destacar que pues estas 3 partes que vemos aquí son 3 aspectos de la madre, son 3 aspectos del fuego, ¿sí? Son 3 desdoblamientos de la madre, ¿sí? Entonces cuando esto sucede, que se fusionan ya estas 3 fuerzas, entonces ahí pues bueno, queda la madre pues en todo su esplendor. Ahí incluso se forma lo que es pues esa letra O que viene simbolizando la madre y que también viene simbolizando el yoni, ¿sí? También eso está representado por este símbolo que vemos acá que se le conoce como el Ouroboros, que es la serpiente que se traga su propia cola. Cuando ese momento llega, pues ahí quedamos convertidos completamente en la madre, ¿sí? Y ahí pues podemos encarnar todos los poderes de la madre. Cuando esto pasa, pues solamente queda un último paso y es que el padre pues baje y penetre a la madre.
El padre, que también está representado por la I, la madre pues es representado, perdón, por la O. Esa I que representan también ese lingam o ese órgano sexual masculino y esa O que representa ese yoni o ese órgano sexual femenino, ¿sí? También pues vamos a ver que pues la madre, que es esa serpiente, representa lo que es el fuego y el padre pues está representado por lo que es un águila, ¿sí? Y también pues representa lo que viene siendo el espíritu. En esos momentos, pues ese maestro que está en esas instancias, pues ya está impaciente, ¿no? Porque se dé esa unión para que el ser pues quede completamente integrado, ¿no? Para que pues la sabiduría y el amor queden pues ahí completamente integrados, ¿sí? Entonces solo le queda pues esperar a que el padre decida y lo penetre. En ese momento pues se vuelven a convertir en una sola cosa, en una unidad. Recordemos que, pues como les decía ahorita de la conferencia 49, cuando nosotros salimos de ese absoluto, se dio esa primera división entre el padre y la madre. Y a partir de allí, pues la madre siguió haciendo los diferentes desdoblamientos. Ahora ya llegamos a ese punto donde la madre pues vuelve a hacer una sola cosa, pero todavía le queda volverse a unir con el padre para que se dé lo que viene siendo esa unidad. Entonces ahí es donde nosotros vemos el símbolo del águila tragándose a la serpiente, que incluso pues forma parte de lo que es el escudo de México. ¿Sí? De ahí pues conocemos ese nombre del Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, porque cuando el águila se traga a la serpiente se convierte ya en una serpiente emplumada o en un Quetzalcóatl. Y pues esas son las enseñanzas, esa es la trascendencia de lo que hay detrás de este símbolo, del cual pues se ha perdido su verdadero significado, se ha perdido hoy en día su verdadera trascendencia. Uno mira hacia atrás, uno ve pues esas historias, ¿no? Y uno las ve como meras creencias de esas personas de antaño que nada sabían. Y hay que pues saber, ¿no? Que en algún momento esas culturas que tuvieron el conocimiento y dieron muchos seres que se autorrealizaron, muchos hombres solares, pues sí, les llegó un momento en el cual entraron en involución y pues ellos mismos utilizaban estos simbolismos sin ya saber realmente cuál era la trascendencia, el significado o la enseñanza que había detrás de los mismos. Pero pues el día de hoy estamos nosotros aprendiendo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y con ello pues podemos constatar una vez más cómo en diferentes culturas de diferentes tiempos se tenía este conocimiento. Aunque ellos lo expresaran con sus símbolos, con sus propias palabras, pues sí, tenían el conocimiento y muchos de ellos lo llegaron a practicar y llegaron a convertirse en hombres absolutos, en hombres solares, en seres autorrealizados. ¿Sí? Vamos a decir que ese Quetzalcóatl pues era el Cristo, ¿no? De esa cultura y de esa época, como Osiris lo era de Egipto y muchos otros que pues hemos visto en conferencias pasadas cuando hemos estado hablando de este tema, de lo que es la cristificación, ¿sí? Bien, entonces ya con eso finalizamos este tema del día de hoy. Vamos a